Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando mi clase de español 382, la clase de literatura española que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2019. En este vídeo vamos a hablar acerca de 3 poemas del poeta español Antonio Machado, uno de los mejores poetas españoles del siglo XX, miembro de la generación de 1898, nació en Sevilla, pero vivió en varios lugares de España e incluso vivió en París, donde conoció a otro poeta que hemos leído en la clase, que es el poeta modernista Rubén Darío. Fue profesor de francés en las ciudades de Soria y de Segovia y también escribió obras de teatro con su hermano Manuel Machado, que también era, igual que Antonio Machado, escritor. Pero Antonio Machado es más celebrado por su poesía. En un principio, igual que Juan Ramón Jiménez, estuvo influido por el modernismo. Recuerden que conoció en persona a Rubén Darío, pero su estilo siempre fue mucho más sencillo, mucho más directo, basado en la observación de la realidad que lo rodeaba y también en la expresión más sencilla de emociones que son en realidad muy profundas. Cuando estalló la Guerra Civil Española en el año 1936, Antonio Machado ideológicamente estaba más próximo a la República y vivió durante esta época en Valencia y en Barcelona, y al terminar la guerra, que perdió el ejército republicano en el año 1939, pasó al sur de Francia, donde Antonio Machado vivió en un exilio muy breve el final de sus días y muy pronto murió en el sur de Francia, precisamente en el año 1939. En la clase hemos leído 3 poemas diferentes de Antonio Machado, 2 de su libro Campos de Castilla, del año 1912, y uno de su libro Soledades, del año 1907. Empezamos con He andado muchos caminos, de su colección poética Soledades, en el que Antonio Machado utiliza el motivo del camino o del viaje. Este motivo del camino o del viaje es un motivo que le gustaba mucho utilizar a Machado en muchos de sus poemas, y aquí aparece como expresión de la experiencia vital del poeta, es decir, reflexiona un poco acerca de su propia vida y equipara, compara su trayectoria vital, su vida, a un camino o a un viaje. Cuando dice he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas, es decir, ha caminado y también ha navegado por el mar. Y en su vida, a lo largo de este camino, a lo largo de esta vida, ha encontrado muchas clases de personas diferentes, que él generalmente agrupa en 2 grupos diferentes. Por un lado, las personas malas, y por otro lado, las personas buenas. Tenemos aquí una clasificación bastante sencilla, un tanto maniquea, ¿no? Las personas malas por un lado, las personas buenas por el otro, pero que les sirve para explicar lo que quiere explicar en este poema. Las personas malas en general no le interesan a Antonio Machado, le parecen personas que no saben apreciar lo que tienen, el mundo que los rodea. Habla de ellas como soberbias, melancólicas, borrachos de sombra negra, y acaba esta primera parte del poema en el que habla de las personas malas, diciendo que son mala gente que camina y va apestando la tierra. They stink the earth, ¿no? Porque son personas, desde su punto de vista, negativas, personas malas, poco recomendables. A lo que le interesa a Antonio Machado
o a la voz poética en este poema son en especial las buenas personas, las personas sencillas, las personas que llevan una vida normal, de trabajo y de honradez. They're honorable people, they're hardworking people. Esas son las personas que a él realmente le interesan. Dice de ellas, no conocen la prisa, ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Es decir, son personas que no piden demasiado, que están contentas con las cosas que tienen. Y al final habla de estas personas como personas que pasan tranquilamente por el mundo hasta que llega el día de su muerte. Dice en la última estrofa, en los últimos 4 versos, dice, son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día, como tantos, descansan bajo la tierra. Es decir, pasan tranquilamente por el mundo hasta que llega el día de su muerte. Estas personas buenas son las que le interesan a Antonio Machado, y esto se va a volver a ver en otros poemas de Machado. Después tenemos el poema Noche de verano, que es un poema que procede de su libro Campos de Castilla. Es un poema breve en el que Antonio Machado nos ofrece una descripción de una noche de verano, lo que él dice, una hermosa noche de verano en un pueblo, en el medio rural. La escena que nos describe está desierta, es por la noche, tenemos la luz de la luna, y en esta escena no hay nadie, es decir, la escena está totalmente desierta. Dice, tienen las altas casas abiertos los balcones del viejo pueblo a la anchurosa plaza, en el amplio rectángulo desierto, bancos de piedra, ebónimos y acacias simétricos dibujan sus negras sombras en la arena blanca. Entonces tenemos una descripción sencilla de una hermosa y tranquila noche de verano, pero en la parte final del poema, en este lugar desierto en el que no hay nadie, en esta escena desierta, se introduce la propia voz poética, al final paseando solo, en soledad, como si fuese, y así se describe, un fantasma. Dice yo, ahí tenemos el yo poético, la voz poética que entra, en este viejo pueblo paseando solo como un fantasma. Entonces tenemos el contraste entre esta plácida, tranquila noche de verano y la aparición al final de la voz poética que está sola, caminando en soledad por esta escena tranquila, y vemos también un contraste entre la placidez, entre la tranquilidad de esta escena que nos describe y la melancolía que siente como un fantasma, como si realmente no estuviese allí, como si fuese un espectro, un espíritu. Así se siente la voz poética dentro de este cuadro que nos ha descrito anteriormente. Finalmente nos encontramos con un poema también del libro Campos de Castilla, que es un poema muy conocido, muy importante, de Antonio Machado, que se titula Retrato. Y es un poema en el que Antonio Machado va reflexionando acerca de su vida, desde su infancia y su juventud hasta el momento presente. Por tanto, tenemos un autorretrato, self-portrait, ¿no? Un retrato poético de Antonio Machado, tanto de su persona como de, en cierto modo, su poesía también. Y en esto se parece un poco la idea a Juan Ramón Jiménez y su poema Inteligencia, en el que habla sobre todo sobre su poesía. Aquí Antonio Machado habla tanto de su persona como de sus creaciones poéticas. Nos habla, por ejemplo, de su infancia en Sevilla. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. También nos habla de su juventud en Castilla. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia
algunos casos que recordar no quiero. Entonces, dentro de su vida hay algunas cosas que sí le interesa recordar y hay otras que no le interesa tanto recordar. Por tanto, el recuerdo, memory, es algo selectivo, es decir, nosotros decidimos qué cosas queremos recordar y qué cosas no queremos recordar. Nos dice también Antonio Machado que él no ha sido un seductor, no se compara con Mañara ni con Bradomín, que son dos ejemplos de seductores, ¿no? Y él dice que no es como ellos, y también dice que no se preocupa demasiado por la manera en la que viste. Ya conocéis, habla directamente a los lectores, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Por supuesto, también habla de su poesía y dice que su poesía es serena, es bella, que en un principio estuvo influida por el modernismo, pero que es una poesía sencilla, una poesía que no necesita, que no quiere demasiadas florituras. It's not very complex, it's not very flowery. Esta es la idea que nos quiere expresar. Dice, adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Entonces, le interesa la poesía más sencilla, que no tenga tantas florituras. También dice, desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. Entonces, su poesía la describe como una poesía no muy compleja desde el punto de vista formal, pero una poesía sencilla que busca la hermosura, pero que lo hace de una manera no demasiado compleja, ya digo, desde el punto de vista formal. Dice también un poco más tarde, en los versos 25 al 28, que disfruta de la soledad. Esto, lo de la soledad es algo que aparece, es un motivo que aparece continuamente en su poesía. Ya hemos visto que la voz poética estaba sola en el poema Noche de verano, y aquí dice que disfruta de su soledad, le gusta, en cierto modo, estar solo. Dice en los versos 25 a 28, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Entonces, cuando dice que conversa con el hombre que siempre va con él, converso con el hombre que siempre va conmigo, se refiere, por supuesto, a sí mismo. El hombre que siempre va consigo o que siempre va con él es él mismo. It's himself. He's talking about himself. Y también dice que después de todo él ha sido siempre una persona sencilla, una persona honrada, una persona muy parecida a esas personas que celebra en el poema anterior, en uno de los que hemos leído, que es He andado muchos caminos. De hecho, en el verso número 12 dice, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Entonces se presenta como una persona sencilla, como una persona buena, como una persona sin demasiadas pretensiones, como una persona tranquila, básicamente. E igual que Juan Ramón Jiménez, en su poema El viaje definitivo, Antonio Machado también en este poema nos habla acerca de la muerte, reflexiona al final en la última estrofa sobre la muerte y dice, y cuando llegue el día del último viaje, por supuesto la muerte, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, that ship that will never return, es decir, ese viaje del que no se vuelve, porque de la muerte evidentemente no se vuelve, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Una vez más está dirigiéndose directamente al lector cuando dice me encontraréis, y dice claramente con respecto a la muerte que la ha aceptado,
que espera la muerte sin miedo y que no necesita muchas cosas. Dice ligero de equipaje, he's traveling light, no necesita muchas cosas para ese viaje final, para ese último viaje. Entonces vemos un retrato de Antonio Machado en el que reflexiona acerca de toda su vida y también nos hace alguna reflexión final acerca de cómo él ve, de cómo él comprende, de cómo él se acerca a esta realidad que es la muerte en la que va a acabar su vida, cómo va a acabar la vida de todas las personas que viven en el mundo. Antonio Machado, un poeta verdaderamente interesante que hemos leído en la clase, que hemos comentado en la clase, y espero que este vídeo les sirva para ir preparando un poco el examen que pronto vamos a tener y también pues para recordar un poco aquellas cosas sobre Antonio Machado que hemos comentado en la clase. Soy el profesor Antón García Fernández y les envío un saludo y les doy las gracias por su atención. Hasta la próxima.